chicos, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, esta ayudantía es netamente para que hablemos sobre lo que es producción a corto plazo y largo plazo. Primero hay que hacer énfasis en lo siguiente: ejercicios de producción a corto plazo de producción. Tenemos que tomar en cuenta que hay dos variables sí o sí en la teoría de la producción. K, que representa el capital, y L, que en otras palabras significa los trabajadores. En el corto plazo, en el corto plazo, ¿qué es lo que pasa? Este valor, este factor capital, es fijo, se le dice. ¿Por qué? Porque en un corto plazo, siendo muy realistas, la empresa no puede cambiar el capital, no puede cambiar sus maquinarias. Ya tomo la lista. No, chicos, al final la voy a tomar. Al final que acabemos. No tomé lista. Recién empezamos. Entonces, estaba hablando sobre el capital. Disculpa, antes que comencé, el anterior, el último sábado, ¿tomaste lista? Porque creo que al último se cortó en plena explicación y ya no sé si ingresaste a una nueva reunión o no. Sí, tomé lista el anterior sábado. Sí. De todas formas, al final me haces acordar para aumentar ahí, ¿ya? Sin caso. Ya, porfa. Gracias. ¿Ya? Al final vamos a verlo en la lista. Eso. Me está hablando, ya. Y este capital es fijo, es decir, no lo pueden cambiar porque en un corto plazo, un año, no pueden cambiar su maquinaria, no pueden reducir estas cositas. Entonces, en estos ejercicios de teoría de la producción a corto plazo, lo más importante serían, en otras palabras, las tres etapas. Las tres etapas de producción, que ya van representadas en dos gráficas, donde en una relacionamos lo que llegaría a ser la producción total y la cantidad de trabajadores que se utilizan, y luego en otra grafiquita aquí abajito siempre se lo relaciona lo que llegaría a ser la producción promedio y producción marginal. Y aquí ponemos los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dice la teoría de la producción a corto plazo? Que relativamente la producción total va a empezar a crecer, va a llegar a un punto máximo y luego va a empezar a decrecer. La producción total y la producción promedio. La producción media y producción marginal. La producción marginal dice empieza a crecer a grandes escalas y llega a un punto en que esta llega a 0 y luego empieza a ser negativa. Y por último, la producción promedio, que es otra curvita que representa y choca con la producción marginal cuando esta está en su punto máximo y luego empieza a decrecer, más o menos así. Entonces nosotros debemos recordar que tenemos que identificar las tres etapas. La primera etapa es cuando la producción medio, voy a poner acá, esta producción medio, este de acá es la producción marginal. ¿Se ve bien? Ya. Y acá recordar que cuando choca la producción medio con la producción marginal, establecemos el punto donde se le dice el óptimo técnico. Y en otras palabras, es como el inicio, desde el punto inicial es la primera etapa, y hasta este punto donde choca producción media y producción marginal, decimos que es el final de la primera etapa de producción. Es decir, que no es eficiente y que aún podemos aumentar la cantidad de trabajadores porque aún van a agregar producción a la empresa. Y este puntito acá que choca, se le dice óptimo técnico, porque es donde empieza a
a comenzar la etapa eficiente, que en otras palabras es la segunda etapa. Y la segunda etapa llega desde el punto donde la producción marginal es igual a 0. Y se supone que cuando la producción marginal es igual a 0, lo estoy haciendo con línea, pero que no le hallé el máximo. Es cuando la producción total llega a su punto máximo. Entonces, este puntito de acá le llamamos el máximo técnico, donde inicia la segunda etapa óptimo técnico y donde termina máximo técnico. Entonces, ¿cuál es la relación que existe? Que cuando la segunda etapa acaba es cuando la producción total llega a su punto máximo y la producción marginal es igual a 0. Y ya luego para adelante, cuando la producción total empieza a decrecer, estamos en lo que llegaría a ser la tercera etapa, la etapa de ineficiencia, porque en otras palabras, aumentar un trabajador, lo único que va a hacer es reducir a mi producción total. Entonces, el punto óptimo para que la empresa produzca es que ésta se encuentre en la segunda etapa. Este puntito importante, óptimo técnico, donde inicia la segunda etapa y donde termina máximo técnico. Referente a esto son los ejercicios que hay respecto a producción a corto plazo. Por ejemplo, este ejercicio que les muestro aquí a continuación dice lo siguiente. Vámonos ahora sí directo. Dice, dada la función de producción a corto plazo, acá es elevado al cuadrado, ¿ya? 600K elevado al cuadrado, L elevado al cuadrado, menos Q elevado al cubo por L elevado al cubo, considere el insumo K es igual a 10. Con estos datos se pide encontrar la cantidad máxima de trabajo que utilizará la empresa para maximizar la producción y encontrar analíticamente la máxima producción. Entonces, para hacer este ejercicio, lo primero que yo tengo que hacer es recordar que el insumo K en el corto plazo es fijo. Entonces, como esto ya me da directamente la función de producción, lo único que tengo que hacer es reemplazar primero sí o sí este insumo fijo, que es un valor de 10. Entonces, 600, voy a poner acá, por 10, reemplazo ese valor al cuadrado por L al cuadrado, en otras palabras. Y lo mismo acá. Menos K elevado al cubo, lo mismo, reemplazo ese valor de K, cubo K, elevado a 3, L elevado a 3. Una vez tengo estos valores reemplazados, trabajo nuevamente en resolverlo directamente. 600 por 10 al cuadrado me da, a ver, lo voy a poner acá, 600 por 10 al cuadrado, 60.000 L al cuadrado. Menos 10 al cubo me da 1000 L al cubo. Listo. Ya tengo mi función de producción que está directamente ya para variar lo que llegaría a ser el factor trabajo, los trabajadores. Ahora dice la cantidad máxima de trabajo que utilizará la empresa para maximizar la producción. En otras palabras, yo quiero hallar este punto de acá. Pero lo que me pide el inciso A es decir, cuántos trabajadores se necesitan para llegar a la máxima producción total. Directamente cuando nos dice máxima producción total, ¿qué me quiere decir? Que esta función de producción que nos está dando, la puedo derivar directamente para sacar el punto máximo. Cuando nos diga maximizar, directamente relacionamos con derivar la función de producción que tenemos. Entonces, aquí voy a derivar esta función de producción.
La voy a derivar, la voy a igualar a 0, voy a despejar L para saber cuántos trabajadores necesita esta empresa para maximizar su producción. Entonces, derivo respecto a la variable L. Acá directamente ocupamos la derivada de la potencia, que directamente trabajamos nosotros con el exponente. Entonces sería, este 2 pasa a multiplicar adelante por 60.000 L, y el exponente se le resta menos 1. 2 menos 1, lo que me queda igual a 1. 2 por 60.000. 120.000. Disculpa, el exponente cuando ya es 1, creo que ya no se le pone, ¿o sí? Sí, no se le pone, solamente lo estoy diciendo para hacerles entender cómo se está haciendo. Pero sí, no se lo pone, no es necesario. Acá, 120.000. Queda así, ¿cierto? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, está bien. Ok. Y lo mismo acá, derivan. El 3 pasa a multiplicar, el 3 menos 1 y queda 2. 3.000 L al cuadrado. Lo mismo apliqué. Lo mismo para acá, lo mismo. Una vez tengo derivado, lo igualo a 0. 120.000 L menos 3.000 L al cuadrado. Y esto lo voy a igualar a 0. Entonces aquí necesito que ustedes despejen el valor de L. ¿Ya? Despejan L y les va a dar cuántos trabajadores necesita esta para encontrar. Sí, la voy a subir, no hay problema, chicos. ¿Ya? Entonces lo despejan este valor de L para sacar cuánto es la máxima cantidad de trabajo que se necesitará. ¿Ya? Entonces acá directamente nosotros podemos trabajar suponiendo que voy a sacar factor común, 120.000 L menos 3.000 L. Entonces igualo a 0. Lo paso al otro lado para que desaparezca. Directamente me quedo con el 120.000 L menos. Perdón, acá sin el L. 120.000 menos 3.000. Esto lo igualo a 0 y despejo L. Nada más. 120.000 igual a, el otro pasa con positivo y ahí despejo. 120.000 dividido entre 3.000 me va a dar el valor de L. Ese valor de L representa la cantidad de trabajadores que va a requerir la empresa para maximizar su producción. ¿Ya? ¿Cuánto sería? 120.000 dividido entre 3.000. 40. 40. Este valor de 40 me dice entonces qué es la cantidad de trabajo que utilizará esta empresa para maximizar su producción. En sí el ejercicio no me pide más, entonces lo dejo L igual a 40. Ya en caso, si ustedes quisieran verificar que esté bien este valor, lo reemplazan en la función de producción. En esta función de producción, que ya reemplazamos ya el valor fijo, que era 10 en capital. Y si quieren le asignan un valor de 41 y de 39 para verificar que cuando tiene 40 trabajadores, tiene una máxima producción. Y por último dice encontrar analíticamente la máxima producción total. ¿Cuánto es? Dice la máxima producción total, en otras palabras. Entonces, como ya tengo cuánto es el valor de L igual a 40, me da el valor de cuánto necesito de trabajadores para encontrar mi máxima producción,
la voy a reemplazar en esta función de producción. Entonces, la máxima producción la encontraré cuando reemplazo el valor de 40 en el factor trabajo. 2 menos 1000 por 40 elevado a 3. Ese valor que ustedes saquen tiene que ser la máxima producción total. ¿Ya? Acá me dicen, ¿qué pasó con la L al cuadrado? Directamente esta L la hacemos desaparecer y que se vaya al otro lado. Todo valor dividido entre 0, 0 dividido entre L, me da directamente 0. Entonces, directamente trabajo con el 120.000 menos 3.000 igual a 0. Lo único que hice fue pasar esta L al otro lado, y todo valor que sea 0 dividido entre cualquier valor, me va a dar igual a 0. ¿Ya? Es como que la pasé, 0 y entre directamente se convierte en un 0. ¿Ya? Nada más. Es como que cuando nos dan los factores, ¿cómo se dice? Para, no me acuerdo cómo se llama. Para despejar, nos dicen, entonces esta L tendría un valor de 0, y directamente trabajamos con los paréntesis para sacar el valor de L. Entonces, esta L pasa al otro lado, directamente se convierte en L igual a 0, y el otro resultado sería despejando este valor que tenemos entre paréntesis. 120.000 menos 3.000 L. Y de esta manera nos deshicimos del L al cuadrado, sacando primero el factor común. Acá sacaron cuánto era la producción máxima, por si acaso. 60.000. 32 millones me salió. No sé si te la veo. Aquí, 32 Millones. millones. Listo. Entonces, esta es la máxima producción total que va a tener esta empresa con los 40 trabajadores. Si tiene 41 trabajadores o 39 trabajadores, me tiene que dar un valor menor de producción, porque se supone que en este punto es cuando la empresa llega a su producción total máxima. Actualizar. Sí, exactamente. Eso. Entonces, si les da algún tipo de este ejercicio directamente. Si recuerden que en el corto plazo reemplazamos el capital, para encontrar la máxima cantidad de trabajo, trabajamos con la función de producción, la derivamos, esa derivada la igualamos a 0 y sacamos el valor de L, que serían la cantidad de trabajadores, para hallar la máxima producción total. Y acá me se encuentra analíticamente en la máxima producción, reemplazo ese valor de 40 en mi función de producción. Tienen que entender bien que en el corto plazo, K es fijo, L es lo único que podemos variar. Y que tenemos 3 curvas importantes: producción total, producción medio y producción marginal. También es necesario que sepan cuándo es la primera etapa, cuándo es la segunda etapa y cuándo es la tercera etapa. Sí o sí. Primera etapa consta desde que tiene 0 trabajadores hasta cuando la curva de producción promedio y producción marginal chocan, se intersectan, es la primera etapa, y este puntito de acá se le dice óptimo técnico. Es donde comienza la segunda etapa. La segunda etapa acaba cuando la producción marginal es igual a 0 o la producción total llega a su punto máximo. Y se le llama máximo técnico. Cuando la producción total empieza a decrecer y producción marginal es negativa, en otras palabras, estamos en la tercera etapa. ¿Alguien tiene dudas hasta acá? ¿Algo que no comprendan?
algo que les pueda complicar. Entonces, para sacar la cantidad mínima de trabajo, tendríamos que derivar el producto medio, ¿no? Para sacar la cantidad mínima de trabajo, Sí. ¿Hubiera un ejercicio así de sacar la cantidad mínima de trabajo? mínima. Para minimizar. Para no comprendo en qué punto se minimiza el trabajo. ¿Para qué requerirían esto de minimizar el trabajo? ¿O qué es lo que quieren sacar? Quizás se refiere a cuántos trabajadores se necesitan mínimo para obtener, no sé, un beneficio. Porque que yo sepa, el punto donde es, donde el producto medio es máximo es lo mínimo, o bueno, toda la segunda etapa es óptima para producir, ¿verdad? Exactamente. Y sería el punto donde el producto medio se intersecta con el producto marginal, es el punto donde empieza a ser óptima la producción, hasta donde el producto total se maximiza, ¿verdad? Ujú. Exacto. Quizás se refiere a ese punto. ¿Te referís a este punto entonces? Aquí cuando la producción media está en su punto máximo. ¿A eso se refiere? Sí, a ese mismo punto. Ah, ya. En el caso de, para hallar este puntito de acá, tienen que sacar primero la función de producción medio. La función de producción medio es directamente lo que llegamos a conocer como la división de la función de producción entre el factor trabajo. Entonces, nos vamos a la función de producción, 60.000 L al cuadrado menos 1.000 L al cubo. Esta función de producción total, esta es la función de producción total. Primero hallo la función de producción promedio, dividir función de producción total entre la variable L. Lo divido, lo voy a poner acá, entonces sería 60.000 L al cuadrado menos 1.000 L al cubo. Y esto lo divido entre. Ah, o sea, esa es la fórmula para hallar eso, ¿no? Función de producción promedio. Ujú. Acá le voy a poner L3. 1.000 L al cubo. Y esto lo divido. Primero tengo que sacar sí o sí la función de producción promedio. Entonces, saco producción promedio. Entonces, acá simplemente simplificamos lo que llegaría a ser L. Entonces, L, acá simplifico y se queda 1 directamente, que se sobreentiende. Y acá igual lo simplifico y me queda. L al cuadrado. Ajá, exacto. Entonces, con estos valores saco la función de producción promedio, 60.000 L menos 1.000 L al cuadrado. Y ahí recién hago lo que llegaría a ser la derivada de esta función producción promedio para hallar el punto donde se requiere la mínima cantidad de trabajadores para empezar a ser eficientes. Entonces, lo mismo, acá derivo para hallar el punto máximo y la cantidad de trabajadores que me salgan serán para hallar la producción promedio máxima.
¿Se entendió? ¿Quieren hacerlo igual a este punto o lo dejamos acá? Sería bueno que lo hagas, la verdad. Ya. Entonces, tengo esta función producción promedio y con esto lo voy a derivar. Derivamos igual, de igual manera. Derivo la producción promedio respecto a la variable L. Listo. Lo igualo y derivo esta función. Producción promedio. Estamos hablando de la curva de producción promedio. 60.000 menos 2.000 L. Directamente derive. Este 1 pasa a multiplicar, derivadas, nada más. 1 menos 1 elevado igual a 0. Convierte en un 1, queda así directamente 60.000. Menos, y lo mismo, 2.000 L. Ese valor lo igualo a 0. 60.000 menos 2.000 L es igual a 0. Y ya está. Entonces, despejo lo mismo. Despejo, 60.000 es igual a 2.000 L. Y ya está. 60.000 dividido entre 2.000 me da igual a cantidades de L. Lo que me sale en la calculadora, 30. L es igual a 30. ¿Qué quiere decir? Que la segunda etapa comenzará cuando los trabajadores que se utilicen sean 30 y es cuando la producción promedio llega a su punto máximo. Si ustedes quieren verificar lo mismo, aquí en función producción promedio, reemplazo para saber si en verdad es mi producción máxima. Y ya esos son... No es Tengo que una les... prueba que está bien, ¿no? Ajá. Simplemente es No es eso. necesario entonces en el examen poner eso, ¿no? Simplemente es para asegurarse que el ejercicio está bien. Ajá. No es necesario. Es simplemente para confirmar para ustedes que esté bien el ejercicio. No es que el docente pida confirmen, no. Ya es. Directamente ustedes lo pueden dejar acá. Y eso. No hay problema. Y acá ustedes sacan un valor, reemplaza con uno menos, con uno más, para verificar que este es el punto máximo. Eso. Y para hallar la producción marginal, si en caso les dice igual, grafiquen la producción marginal, directamente decimos que la producción marginal es la derivada de la producción total, ¿cierto? Entonces, mi producción marginal, mi función de producción marginal, como yo ya a un principio derivé mi función de producción total para hallar el punto máximo, esa misma función, esta función de acá, representa a mi curva de producción marginal. Porque la producción marginal, directamente cuando hablamos de marginal, hablamos de derivadas. Derivar la producción total. Entonces, producción marginal es esta de acá. 120.000 L menos 3.000 L al cuadrado. Esa es mi producción marginal. Producción marginal. 120.000 L menos 3.000 L al cuadrado. Listo. Eso respecto a corto plazo para sacar las tres funciones, producción promedio, función de producción total dividido entre L, función de producción marginal, la función de producción total derivada. Y esa es la producción marginal. Eso respecto a este ejercicio que estamos practicando. Bueno, en que este solo les pedía cantidad máxima de trabajo y analíticamente la máxima producción total. Esto de acá. ¿Será que le puede poner por inciso? Para que me dé cuenta cuando lo vea, lo vuelva a ver el video, por favor.
A ver, lo voy a poner aquí. Este sería el inciso A. Yo lo voy a hacer. Este aquí. Lo voy a despegar. Adicional. Añadirlos. Y por último, este es el inciso B. Listo. Lo demás era adicional al ejercicio que sobre preguntas que tenían. Y esto lo hice para explicarle las 3 etapas. Ahora sí está todo claro. Sí. Dice 32 millones sería el máximo técnico, ¿no? Sí. El punto de máximo técnico cuando la producción total llega a 32 millones. Eso, sigamos, tengo aquí creo otro ejercicio de producción a corto plazo. Está la función. Este mes. Otro tipo de ejercicio que les pueda aparecer en caso es rellenar la tablita. Por ejemplo, este de acá, la función de producción de soya en Santa Cruz está dada por la siguiente tabla, en la que el insumo fijo es 1 hectárea de tierra y el insumo variable es el trabajo con estos datos. Valores de K, valores de L, producción total, producción media y producción marginal. Obtenga el producto medio, el producto marginal en la tabla. Inciso B, grafique las 3 tablas de producción a corto plazo. Producción promedio. Directamente cuando nosotros hablamos de producción promedio, como hablábamos hace ratito, ¿qué nos dice la fórmula? Es igual a la función de producción total, que en el anterior ejercicio se representaba con Q, o también puede ser producción total, que representa lo mismo, dividido entre la variable L. La variable o el insumo variable. Entonces, producción promedio sería directamente dividir producción total entre L. En este caso, 0, 2 dividido entre 1, 2, 5 dividido entre 2, 2,5, 9 dividido entre 3, 3, y así sucesivamente. 12 dividido entre 4, 3, y eso. Producción promedio, producción total dividido entre el insumo variable que es L. Este valor, en otras palabras, representa lo que llega a ser en cuánto aporta cada trabajador a la producción total, en promedio. Por ejemplo, los 2 trabajadores que tiene la empresa en esta situación, cada uno en promedio aporta en 2,5 unidades. Eso es lo que representa la producción promedio. En promedio, ¿cuánto aporta cada trabajador a la empresa? ¿Cuánto aporta a la producción? Directamente ese dato refiere producción promedio. Por eso se le dice producción promedio. ¿En cuánto aporta cada trabajador a mi producción? Y la producción marginal llegaría a ser lo que representa en cuánto aumenta a mi producción total esa última unidad que yo estoy aumentando de trabajador a mi empresa. Por ejemplo, aquí es 0. Y yo lo que les decía para producción marginal, en otras palabras, restar producción total 2 menos producción total 1. ¿Por qué ¿Por qué directamente así? Porque resto
esta producción total menos la producción total anterior. Y a la 2 le represento del punto donde yo quiero saber la producción marginal, menos la producción total anterior. 2, producción total 2 menos producción total 1, directamente me da, 2. ¿Qué quiere decir este dato, producción marginal? Que el trabajador número 1, ese último trabajador, que en este caso es el número 1, aumenta a mi producción total en 2 unidades. En este otro punto de acá, resto. Producción total 2 menos producción total 1. 5 menos 2 me da 3. ¿Qué quiere decir este dato, producción marginal? Que el trabajador, el último trabajador, que en este caso es el número 2, aporta en la producción total en 3 unidades. Entonces, directamente aquí cuando hablamos de marginal, referimos al último trabajador. ¿En cuánto aumenta el último trabajador? ¿O en cuántas unidades aumenta a mi producción total? Restamos. Acá directamente 9 menos 5